Buenas tardes, bienvenidos a los que estáis aquí y también a los que nos estáis viendo a través de Internet. Pues nuevamente, pues aquí estamos para contaros lo que ha ocurrido en el CROI, en esta ocasión en el 2019 en Seattle. Sabéis que terminó el jueves y aquí estamos, pues nada, puntuales como siempre, pues para contaros lo más. Yo creo que lo más relevante, deciros así algunas estadísticas. En el CROI ha habido 4.000 asistentes de 74 países, el 37% fuera de Norteamérica, y el 40% de la gente que ha llevado cosas al CROI es fuera de los Estados Unidos, ¿vale? Deciros que en total se han presentado 2.048, perdón, se han enviado 2.048 abstracts y se han aceptado el 50%, 1.000 y pico. Y de ahí hemos tenido, fijaros qué trabajo hemos tenido, que ahí os vamos a contar lo más relevante. Deciros, como veis abajo, que el 63% vienen de Estados Unidos y el 21% vienen de Europa. Este es el programa, son todas las categorías. Quizás este año lo único llamar que el CROI pues ha añadido una nueva categoría que es HIV Associated Viruses, pues el HPV, etcétera. ¿Y qué cosas destacar, aparte de lo que luego vamos a contar? Quizás en este CROI de la conferencia inaugural, Anthony Fauci pues, ha presentado el plan de los Estados Unidos para acabar con el VIH, que ha sido, a su vez, mientras él lo presentaba, estaba en JAMA. Probablemente este sea el paper que más rápidamente se ha escrito y se ha publicado. Nos comentó que lo envió a las 8 de la tarde, recibió las críticas del revisor a la 1, contestó y a las 8 estaba en prensa. Esto hay que ser Fauci. Y este es esto es el programa. Lo que aspiran con este plan, que colaboran pues, el Department of Health and Human Services, el CDC, el NIH, pues lo que pretenden es reducir en un 75% las nuevas infecciones en 5 años y al menos un 90% en 10 años. Y los 4 puntos son esos: diagnosticar cuanto antes a casi todo el mundo, tratar de una manera rápida y efectiva a todo el mundo, prevenir, un plan de implementación de la PrEP y finalmente pues estar un poquito al tanto para detectar estos clústeres que están apareciendo. Ahí, si veis la presentación, veréis que los focos candentes en Estados Unidos están en 7 estados del sur y en algunos condados de Estados Unidos. Y la otra cosa, pues también un poco llamativa, highlights, que ha salido en todos los medios, pues tenemos ahora no el paciente inglés, el paciente de Londres, y tenemos un nuevo, pues aparentemente, pues una nueva persona que parece que está curado del VIH. Mientras lo presentaba, pues estaba en la revista Nature y básicamente, pues este es un señor infectado por VIH con un linfoma Hodgkin en recaída, que le hacen un trasplante de un donante con la mutación Delta 32 y que lleva 18 meses con la terapia suspendida, el tratamiento antirretroviral, y el virus no aparece. La verdad es que se ha presentado otro caso, pero llevaban 4 meses, que es el paciente de Düsseldorf. O sea que se han presentado 2 pacientes con Delta 32 en el Congreso y luego yo creo que nos comentarán nuestros compañeros. Este es el programa de hoy. Estoy haciendo yo la presentación. Tenemos un primer bloque donde Juan Emilio Losa nos va a hablar de las comorbilidades infecciosas, Nacho Bernardino de las comorbilidades no infecciosas y luego Susi, pues un cajón desastre, otros temas destacados no encajables. Tendremos luego un café descanso y luego repasaremos el tratamiento antirretroviral parte 1 y parte 2 y luego Pepe Alcami nos pondrá al tanto de la cura. Antes de dar la palabra al primer ponente, pues nada, nuevamente la bienvenida y gracias a Big Healthcare pues, por permitirnos una vez más pues, contaros el CROI casi en vivo y en directo. Y Juan Emilio, a la palestra. No, me han puesto la presentación del doctor Bernardino. Ahora, buenas tardes. Gracias a los organizadores de esta
de estas jornadas y gracias a los asistentes de aquí y a los asistentes de allí. A ver si... Bueno, las comorbilidades infecciosas, como veis en la diapositiva, uno de los aspectos, como siempre se aprende algún concepto que yo por lo menos era la primera vez que me he sentido atraído por este concepto, la palabra en castellano no sé si existe, pero es las comorbilidades infecciosas en VIH, podríamos hablar del concepto de las sindemias en VIH, las epidemias sinérgicas, porque al fin y al cabo se comportan como epidemias que pueden llegar a potenciarse. Por bloques podríamos hablar de las infecciones oportunistas, donde siempre en el CROI está la tuberculosis. Podemos decir, comunicaciones espectaculares sobre tuberculosis no ha habido, pero sí aspectos interesantes. Sobre hepatitis virales, sabéis que en esta jornada era un clásico que revisaba el doctor Juan González. Yo no tengo la capacidad del doctor Juan González para revisar todo lo que había sobre hepatitis virales en el CROI. Este año ha habido muchas menos cosas y, sobre todo, yo creo que hacia donde va el tema de la hepatitis viral en la enfermedad o en el proceso por VIH, me da la sensación, luego si queréis lo podemos discutir, es que sigue un camino paralelo al de la enfermedad por VIH. Es posible que estemos hablando para la erradicación y la curación de la hepatitis C del treatment as prevention en hepatitis C e incluso, como vais a ver, incluso del tratamiento rápido del tratamiento en la hepatitis C. Y sobre las infecciones de transmisión sexual como algo cada vez a tener más en cuenta. Bueno, vamos a empezar por el final y por si alguien se pierde a lo largo de la exposición, estos son los 10 tópicos que de forma resumida vamos a tratar. Algunos son 4 sobre tuberculosis, 3 sobre hepatitis C, 1 sobre hepatitis B y algo sobre infecciones de transmisión sexual y otras infecciones oportunistas. 1. Ni siquiera aumentando la dosis, como ya se presuponía, se puede administrar darunavir con rifampicina. Isoniazida a doble dosis es activa frente a cepas resistentes a isoniazida por la mutación INHA. El efecto sobre el intervalo QT de la coadministración de bedaquilina y de la manid no es sinérgico. Respecto a tuberculosis, la que yo creo que es más interesante es la que concluye que el dolutegravir no precisa ajuste de dosis en el tratamiento de la tuberculosis latente con 3 meses de administración semanal de isoniazida y rifapentina. La comorbilidad y el nadir de CD4 tienen más impacto en la enfermedad neumocócica invasiva que la propia vacunación. El fracaso virológico del virus de la hepatitis B en pacientes VIH coinfectados por virus B se relaciona con la inadecuada adherencia al tenofovir. A continuación tenemos las experiencias de Londres y de Nueva York sobre hepatitis C. En Londres, como vamos a ver, se nos demuestra que ha disminuido la incidencia global de hepatitis C, pero las reinfecciones están en ascenso. Y en Nueva York, el mismo problema. La mayoría de las reinfecciones tienen lugar en los 2 primeros años, pero es posible hasta 11 años después. Y por último, si tuviera que quedarme con una presentación, a mi modo de ver lo que puede resultar más relevante es el primer ensayo clínico en fase 1 de tratamiento de la hepatitis C en gestantes con la coformulación del edipasvir y sofosbuvir, que es eficaz y segura. Y por último, y volviendo un poquito a la introducción que ha hecho Juan Berenguer sobre los tumores asociados a virus que tienen una categoría nueva entera, hasta donde yo sé, corregirme si estoy equivocado, es la primera vez que las ITS tienen categoría propia, aunque no categoría única, pero sí en la categoría U, las infecciones de transmisión sexual ocupan un lugar preferente. Es algo como que cada vez más se va a tener en cuenta en el CROI. Bueno, en primer lugar tenemos el estudio de seguridad y farmacocinética de darunavir y ritonavir asociado a rifampicina. Es un estudio abierto, aleatorizado, cruzado, de un solo centro. El objetivo fundamental es el estudio de la farmacocinética y la seguridad de aumentar la dosis de darunavir en pacientes que están recibiendo rifampicina.
bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero es un intento, el enésimo intento de buscar una alternativa al tratamiento de la tuberculosis en los países en desarrollo. Como veis, son pacientes que vienen de un inhibidor de proteasa, se les cambia a darunavir a dosis de 800-100 y se van haciendo cambios sucesivos de semana en semana. En la primera semana se le añade la rifampicina, debido al efecto inductor y para proteger la aparición de fracaso virológico y de resistencia, se añade dolutegravir a dosis de 50 BID. Después de una semana de añadir rifampicina, se dobla la dosis de ritonavir y después de llevar doblada una semana la dosis de ritonavir, se dobla la dosis de dolutegravir, de darunavir, perdón. Entonces, el darunavir en unos casos se queda en BID y en otros casos en QD. Y lo que pasa fundamentalmente, que tardan en pasar, es van haciendo cortes sucesivas porque se van haciendo análisis a corto plazo de la seguridad y lo que encuentran en el ensayo se tiene que parar porque encuentran un nivel inaceptable de hepatotoxicidad y la hepatotoxicidad aparece muy pronto, aparece en cuanto se dobla la dosis de ritonavir, mucho antes incluso de que se doble la dosis de darunavir. Y respecto a las concentraciones, solo cuando el darunavir se administra BID es cuando se consiguen concentraciones en el rango de eficacia de darunavir. Por tanto, queda prácticamente descartado la asociación de darunavir con el doblar la dosis de darunavir en pacientes que están recibiendo rifampicina. El segundo estudio es un estudio puramente o más bien microbiológico que clínico, sobre el tratamiento de tuberculosis resistentes a isoniazida de bajo grado por la mutación INH, y lo que se hace es comparar el efecto bactericida, o sea, el objetivo del estudio, lo que analizan son pacientes que están bacilíferos y les tienen 7 días recogiendo los esputos y van midiendo día a día el efecto bactericida de esos esputos que se recogen y miden el efecto bactericida de los esputos de los pacientes que están siendo tratados con dosis estándar de isoniazida teniendo una cepa sensible y a los que tienen la mutación los someten, hacen 3 grupos y los someten a 3 dosis crecientes de isoniazida. Aunque 9 pacientes tuvieron efectos adversos graves, los investigadores no los consideraron relacionados con los fármacos del tratamiento. Y como veis, miden el efecto bactericida de 2 maneras, en medio sólido por las unidades formadoras de colonia y en medio líquido por el tiempo hasta la positividad del esputo. Y como veis en la diapositiva, si lo que está señalado no marca, el 0,15 que está señalado, la verdad es que no sé cómo se marca. Sí, pero es que el cursor no tenemos aquí. Bueno, si el efecto bactericida es de 0,15 en cepas sensibles tratadas con dosis estándar, veis el efecto creciente como a medida que se va aumentando la dosis de isoniazida se va adquiriendo mayor actividad bactericida, de tal manera que con dosis de 15 miligramos por kilo se consigue un efecto bactericida equiparable al con 5 miligramos en cepas sensibles. Lo mismo, pero de una manera expresada gráficamente mejor, lo tenéis en este gráfico. En la derecha son las cepas sensibles tratadas con dosis estándar y en la izquierda tenemos se ve como el efecto bactericida aumenta cuando se va aumentando la dosis de isoniazida. Y el otro método por el que estudian el efecto bactericida es el tiempo hasta la positividad, el tiempo hasta que deja de ser positivo para entenderlo mejor el esputo, y se ve cómo el tiempo en el que el esputo se hace negativo cuando la cepa tiene la mutación de resistencia de bajo grado se hace equiparable al de la cepa totalmente sensible tratada con dosis estándar cuando la cepa de baja resistencia se trata con dosis de 15 miligramos de isoniazida. El tercer estudio sobre tuberculosis es un estudio puramente de seguridad en el que sabéis que tenemos 2 fármacos nuevos
por vía oral para tratar la tuberculosis resistente y que el principal problema que tienen estos dos fármacos es la cardiotoxicidad por su efecto sobre la prolongación del intervalo QT. Y básicamente lo que pretenden en este objetivo es ver si el efecto sobre el QT de la coadministración de los fármacos es o aditivo, si se resta, o si se suma, o si se multiplica. Entonces, lo que encuentran los autores, en el círculo azul veis el efecto sobre el QT de la bedaquilina, en rojo el de la delamanid y en verde el de la asociación de ambos fármacos. En ningún caso se observaron efectos adversos, o sea, grandes elevaciones o grandes alargamientos del intervalo QT que comprometieran la seguridad del paciente. Y lo más interesante de todo, y que les lleva a la conclusión de decir que la asociación no es más que aditiva, es, como veis, en el cuadro, en la tabla inferior derecha, si la bedaquilina alarga unos 12 milisegundos y el de la Madif 8, pues la suma de los dos es 20, es decir, no se multiplican, como mucho se suman. Y por último, el estudio Dolphin, que es el que explora la posibilidad de combinar dolutegravir, que sabéis que es tratamiento estándar del VIH en los países en vías de desarrollo, según la OMS, con una pauta de tratamiento de tuberculosis latente que cada vez cobra más repercusión y es más importante, que es la administración semanal. Incluso se comentó en esta... no sé si en esta charla o en alguna otra de tuberculosis, que se está haciendo un estudio de profilaxis con un mes de la pauta HP de isoniazida y rifapentina diaria, pero ese no es este estudio. Entonces, lo que ven es el efecto sobre la seguridad y sobre la farmacéutica y sobre la farmacocinética, del dolutegravir cuando se comienza a administrar la isoniazida y la rifampicina a dosis cada una de 900 miligramos semanales. En total se estudian 60 pacientes, solo uno tiene que discontinuar por una elevación de creatinina y que se produce antes de comenzar el tratamiento con isoniazida y rifapentina. ¿Veis? Porque es interesante que así sea, como efectos secundarios graves prácticamente solo hay en 5 pacientes y en 2 de ellos incluso los efectos aparecen antes de añadir la isoniazida y la rifapentina. Por tanto, solo en 3 casos aparecen efectos adversos que puedan relacionarse directamente con la asociación de esta rifamicina. Hubo, y los autores lo comentaron en las conclusiones, teniendo en cuenta la mayoría de participantes son mujeres y están con dolutegravir, hubo un caso de embarazo, recuerdo que está en dolutegravir. Una de las cosas que insisten es que hay que extremar la precaución con esta pauta en mujeres embarazadas. En ningún caso hubo fracaso virológico, solo, como veis, en semana 24 uno de los pacientes por mala adherencia tenía una carga viral de 2.300 copias, pero era un problema de seguridad y luego resuprimió. En definitiva, los autores comentan que es una pauta a tener en cuenta, a pesar de que, como veis en estas tablas y está resaltado en el recuadro, las concentraciones valle de dolutegravir llegan a disminuir hasta un 50% y el área bajo la curva hasta un 30%. Dejamos la tuberculosis y pasamos a la enfermedad neumocócica. Aquí traemos el estudio de casos y controles de los compañeros del Ramón y Cajal. Lo que hacen es cruzan la cohorte de pacientes VIH con pacientes que han tenido enfermedad neumocócica invasiva y, además de invasiva, los que han tenido una neumonía con diagnóstico etiológico de neumococo. Aparean los casos y controles por género y año de diagnóstico. Utilizando estas dos únicas variables es lo que explica que las poblaciones, como veis en esta primera diapositiva, no son homogéneas y que las características basales de los pacientes son diferentes. Cuando se estudia el efecto, que es realmente el objetivo del estudio, que tenía la vacunación o no vacunación sobre la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, vemos cómo en principio, los pacientes que que estaban en peor situación clínica, los que más SIDA habían tenido, los que tienen nadir de CD4 más bajo, esto es el análisis univariado, o los que tienen peor cociente CD4, CD8,
tienen mayor probabilidad de no haber sido vacunados. Y también la enfermedad neumocócica invasiva, como también cabía esperar, es más frecuente en los que no habían sido vacunados. Aunque se observa, y en los gráficos de la derecha, una cierta tendencia a que la pauta actual que se recomienda de vacunación frente a neumococo parece tener un efecto protector, no alcanza significación estadística. Y sobre todo cuando el modelo se lleva al análisis multivariado, pues curiosamente, yo intuyo que esto debe ser un problema de tamaño de muestra, la vacunación y el tipo de vacunación no se asocia de manera significativa a la aparición o no de enfermedad neumocócica invasiva. Y las dos variables que se asocian son el CD4 Nadir y la comorbilidad. Respecto a hepatitis B, un análisis, aunque es muy pequeñito, pero es muy curioso. Por técnicas de cromatografía, midiendo la concentración de tenofovir en una muestra de sangre seca, podemos saber la adherencia a largo plazo de tenofovir, porque la vida media es más larga, mientras que si medimos la entricitabina nos da una medida de la adherencia más a corto plazo. Y hacen un estudio con muy poquitos pacientes de casos y controles en el que comparan pacientes coinfectados que tienen viremia de virus B suprimida y no suprimida. Y lo que encuentran es que los pacientes que tienen niveles bajos o muy bajos de tenofovir, que son los que han estado tomando mal las semanas previas, no de manera inmediata, que es lo que nos mide la entricitabina, el medir la entricitabina en esa sangre seca, lo que ellos dicen que mide es el efecto bata blanca sobre la adherencia, el que se toma las pastillas 1 o 2 días antes de los análisis, pero los niveles de tenofovir, como tiene vida media más larga, pueden darnos una idea de que el paciente no está tomando los fármacos. Como veis en esta gráfica, los pacientes que tienen menos niveles de tenofovir son los que tienen mal suprimido el virus de la hepatitis B. Y muy rápidamente sobre la hepatitis C se presentaron los datos observacionales de la cohorte de pacientes de casos incidentes de hepatitis C aguda de Londres. Recogen los datos de 3 hospitales en un periodo de 5 años. Y esta es la diapositiva más importante porque en el 2015, que es cuando se abre la utilización o cuando se empiezan a utilizar los antivirales de acción directa, es cuando antes de empezar hay un pico y con la introducción de los antivirales de acción directa es cuando se observa que disminuye claramente la incidencia. Pero sobre todo lo más destacable es que aunque disminuye globalmente la infección y disminuyen los primeros casos, lo que aumenta son las reinfecciones. Y un dato interesante, por esto digo que cada vez el camino que sigue la hepatitis C se parece más al de VIH, se ve cómo va disminuyendo el tiempo al inicio del tratamiento de la hepatitis C. Una experiencia muy parecida es la de Nueva York, donde cogen el Mount Sinai, se hace referencia de todos los casos de hepatitis C y parten de una cohorte de pacientes que han aclarado el virus C y ven qué pasa con esos pacientes. Entonces son 304 pacientes, con un seguimiento de 845 personas año, se reinfectan 37, lo que da una incidencia de 4.4 por personas y año. De esos 37, 4 no se aclaran y nos quedan 33 que han aclarado la reinfección. Y de esos 33 que han tenido una primera reinfección, se reinfectan 6, con lo cual la tasa de reinfección sería prácticamente el doble. O dicho de otra manera, como a veces pasa con otras enfermedades, haber tenido una primera reinfección es factor de riesgo de tener una segunda reinfección. Como os comentaba en las conclusiones, el riesgo de reinfección persiste en los primeros 10 años. Es cierto que, aunque no le sale estadísticamente significativa, es mayor en los primeros 2 años. Sí le sale significativo que en población, como ellos dicen, latina o hispana, la incidencia es el doble, estadísticamente significativo, y no había diferencias en la aparición de reinfección en función de que hubiera sido tratado con interferón, tratado con actividades de acción directa o aclaramiento espontáneo según el polimorfismo de interleuquina 28. Y por último, lo que os comentaba del pequeño ensayo clínico en fase 1 de tratamiento de gestantes embarazadas con hepatitis C aguda.
Una de las cosas que ha sido un mensaje bastante machacón en el CROI es el problema de estas que yo os he comentado, sindemias, que se están transmitiendo desde la población de hombres que tienen sexo con hombres a las mujeres. Uno es la sífilis y otro es la hepatitis C. Fijaros, esto es la experiencia de un único hospital materno-infantil de Pittsburgh. Y de octubre de 2016 a octubre de 2018 tienen 170 embarazadas con hepatitis C. Solo consiguen llevar al cribado de este ensayo 29 y solo son capaces de reclutar 9. De los que descartan, 5 son porque son genotipo 2, van a usar ledipasvir, sofosbuvir, y 5 genotipo 3, por tanto las excluyen, y por otras razones, entre otras porque lo comentaban, la mujer no quería que durante ese embarazo los familiares ya llegados supieran que tenía hepatitis C. De esos 9, estas son las características de los pacientes, mujeres jóvenes, la mayoría han adquirido la hepatitis C por consumo de drogas por vía parenteral, una respuesta, pues como era esperable. 8 de las 9 mujeres, al analizar los datos, ya han pasado el periodo de 12 semanas para evaluación de respuesta viral sostenida y la eficacia es del 100%. Y respecto a los recién nacidos, 5 de ellos han tenido un seguimiento ya de 1 año y no ha habido ningún caso de reinfección. Y no ha habido de infección vertical. Y no hubo ninguna incidencia de efectos adversos que hubiera que retirar el tratamiento en la madre, el parto fue normal y los niños no tenían ningún efecto adverso. Y para terminar, respecto a enfermedades de transmisión sexual, yo creo que lo mejor de todo es que hubo una plenaria dedicada a infecciones de transmisión sexual de Jan Marazzo, de la Universidad de Alabama, y sobre todo la plenaria iba dirigida a por qué las infecciones de transmisión sexual tienen que estar en el CROI. Hubo un CEM discussion de infecciones de transmisión sexual, había 5 comunicaciones, 4 eran de sífilis y una de linfogranuloma. De las 4 de sífilis, 2 abordaban problemas de complicaciones sobre la demencia y complicaciones, tampoco es que dijeran nada nuevo que no se supiera, y otras 2 sobre el manejo de la sífilis, en cuanto a cuánto realizar la adecuación al control con punción lumbar de la sífilis, y si la respuesta al tratamiento de sífilis dependía o no de que tener VIH o no. No había la respuesta al tratamiento de la sífilis es independiente del VIH y de su tratamiento. Y por último, respecto al linfogranuloma venéreo, se presentó un estudio observacional de los compañeros del Clínico de Barcelona que están sondeando la posibilidad, posible que sea un ensayo clínico en el contexto de GESIDA, para valorar la posibilidad de utilizar como alternativa el tratamiento de la proctitis por granuloma venéreo en lugar de la pauta estándar de doxiciclina 2 veces al día, 21 días, 3 dosis semanales de 1 gramo de acitromicina. Y nada más, esto es todo lo que yo os quería contar. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Juan y pasamos por el tiempo a la siguiente parte, que son de las comorbilidades no infecciosas. Yo lo veo aquí, pero ahí no... Vale. Bueno, pues la verdad es que tampoco hubo grandísimas novedades, pero como veréis, la última parte de lo que voy a contar sí que tiene mucha chicha y que se puede discutir y que nos va a llenar ríos y ríos, no de tinta, pero sí de tertulias con café y cervezas sobre lo malo que es ahora tratar con inhibidores de la integrasa, que curiosamente es lo que recomiendan las guías, ¿no? Pero bueno, primero vamos a una plenaria que me pareció muy interesante sobre el cáncer de pulmón. Todos sabemos que los tumores no SIDA son muy importantes en los pacientes VIH, cada vez más, y el que tenemos, digamos, en uno de los mayores problemas, uno de los más frecuentes, es el carcinoma de pulmón. Como veis aquí en la gráfica, aquí a la izquierda vemos que la incidencia acumulada a los 5 años del cáncer de pulmón es de las más elevadas del resto de los tumores. Y tiene unas peculiaridades en la población con infección VIH respecto a la población general, que son las que veis ahí. Se diagnostican a una edad mucho más precoz,
tienen mucho mayor riesgo con menor historia de tabaquismo y además tiene un peor pronóstico. Es uno de estos comorbilidades nocivas en las que se sabe que es más frecuente, pero además aparece antes. Aquí sabéis que existen unos criterios y hubo un artículo que lo veis ahí ya publicado en el New England, que los servicios de salud, de prevención de salud estadounidenses utilizan estos criterios para la prevención del cáncer de pulmón en población general, haciendo un screening utilizando el TAC de baja radiación, un TAC de baja radiación anual. Los criterios son realizar este screening de TAC a aquellos pacientes entre 55 y 80 años que tengan una historia de tabaquismo más de 30 paquetes año y que si han dejado de fumar o han sido fumadores previos, pues que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Con estos criterios, en este gran estudio que fue un ensayo clínico randomizado, publicado en New England, veis abajo la referencia, 55.000 pacientes, veis ahí la gráfica, el realizar un TAC coronario de TAC de pulmón de baja radiación una vez al año reduce un 20% la mortalidad por el cáncer de pulmón, ¿vale? El problema de este estudio, a raíz de eso, esto se ha puesto en población general en Estados Unidos, el problema de este estudio es que no incluyeron pacientes con infección VIH. Y entonces aquí quieren hacer, ellos piensan, los autores, con esta hipótesis dicen que en los pacientes con infección VIH, por lo que hemos dicho antes, las peculiaridades que tienen cáncer de pulmón respecto a la población general, pudiera que estos criterios no se adapten y no sean útiles en el screening de cáncer de pulmón en nuestros pacientes. Y con eso, con esa hipótesis que veis ahí arriba, lo que hacen es este estudio que utilizan datos de dos cohortes. Una cohorte de mujeres, que es la cohorte WIMS, veis ahí casi 5.000 participantes, de los cuales 3.600 tienen VIH, y la cohorte MAX, que son varones, 7.300 participantes y 3.400 son VIH, ¿vale? Y lo primero que ven aquí, veis, son 44 tumores en las mujeres, 17 tumores en la cohorte MAX. Lo primero que se ve es que el cáncer de pulmón es mucho más frecuente en mujeres, ¿vale? Veis ahí la incidencia, ahí a la derecha en la diapositiva, significativamente la incidencia es mucho mayor en mujeres VIH que en hombres VIH. La estirpe, lo más frecuente es el adenocarcinoma, ¿vale? Pero cuando aplican los criterios de población general, en el estudio de los americanos, se ve que la sensibilidad y la especificidad, tanto en las mujeres, en la cohorte WIMS como en la cohorte MAX, se queda muy corta. O sea, más del 25% de los tumores de pulmón en pacientes VIH no se habrían diagnosticado utilizando estos criterios, ¿vale? Y hay una serie de características también. En las mujeres estos tumores aparecen con los CD4 mucho más bajos, ¿vale? Aunque la proporción de fumadoras en pacientes VIH, mujeres no VIH, era similar. Y en los varones también era más frecuente con los CD4 más bajos, pero era mucho más frecuente aquellos que fumaban y aquellos que tenían al menos una historia de 30 paquetes año. Entonces lo que hacen estos autores es jugar con las curvas ROC, pues vamos a ir cambiando las variables para ver qué parámetros serían más útiles en los pacientes con infección VIH. Y como veis aquí arriba, en mujeres, bajando, digamos, la edad de hacer el screening hasta 49, bajando la historia de tabaquismo, 16 paquetes año, el tiempo, si son exfumadores, pues lo dejan en 15, pues aumenta la sensibilidad especificidad hasta un 52 y un 75%, y en varones, como veis aquí abajo, igual bajan la edad a la que hacer el screening hasta 43 años, ¿vale? Bajan también el número de la historia de tabaquismo, paquetes años, y lo dejan el tiempo de dejar de fumar. No he traído aquí, pero cuando ellos introducen variables de VIH, CD4, carga viral, no mejora para nada la predicción del carcinoma de pulmón. Lo que vienen a decir estos autores es que, bueno, pues claramente esas recomendaciones no valen para los pacientes VIH, y a lo mejor el estudio GESIDA, aunque mucho más modesto en N, ¿verdad? La doctora Valencia, que lo coordina, algunos participáis, a lo mejor nos dan un poquito de luz en este aspecto. Una siguiente plenaria que la traigo aquí, son solo 2 diapositivas. Lo viene a decir que el EPOC,
¿vale?, aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio en pacientes VIH. Y dentro de este infarto agudo de miocardio, el infarto de miocardio tipo 2. Sabéis que hay dos tipos de infarto de miocardio, el tipo 1 que es aquel aterotrombótico por placa de ateroma, la ruptura de la placa de ateroma que desencadena todo el fenómeno, y el tipo 2 que puede ser o bien por un vasospasmo o bien por una insuficiencia coronaria, que la mayoría de las veces por uso, consumo de cocaína, bacteriema y demás. ¿Y por qué he traído esto? La verdad es que ya se sabe que el EPOC es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, pero yo lo he traído en concreto porque a mí me parece, y esto es una opinión personal, que yo creo que es de las comorbilidades que menos hacemos caso, o hablo por mí, a lo mejor no, menos hacemos caso en los pacientes VIH y es tremendamente frecuente, ¿no? Y aquí veis es una cohorte de cohortes, la CENIX, 35.000 pacientes con historia clínica electrónica. La definición de EPOC, aparte de los algoritmos de la historia clínica electrónica, también lo cruzan con espirometrías y, bueno, la verdad es que tienen, fijaos aquí, 704 infartos, la mayoría son tipo 1, pero fijaros, hay una mediana de seguimiento de 6 años en toda esta cohorte y desde que se diagnostica el EPOC hasta que aparece el primer infarto agudo de miocardio hay una mediana de tiempo de 3 años. Y cuando hacen el análisis multivariante ajustado por factores de riesgo cardiovascular, lo veis ahí, edad, sexo, la raza, carga viral de VIH, NAID de CD4, diabetes, hipertensión, uso de estatinas y el sitio de la cohorte, lo miréis donde lo miréis, ¿vale? La primera columna ajustado, el EPOC es un factor de riesgo independiente para infarto agudo de miocardio. Cuando ajustas por tabaquismo, por fumador, no fumador o antiguo fumador, también sale. Y cuando eres más preciso, tabaquismo, paquete, saño, también sale. O sea que, bueno, yo creo que el EPOC es una de las comorbilidades que deberíamos intentar diagnosticar o prestar un poquito más de atención. Luego, a mí esto me resultó otra plenaria muy curioso y muy interesante, sobre todo por uno de los estudios que os voy a contar, ¿vale? Esto ya se sabe y se sabía y estaba publicado, sobre todo en San Francisco, por el equipo de Priscilla Ansue, la cardióloga que está en todos los CROIs, en esto no estaba su grupo, que el VIH tiene mayor muerte súbita que pacientes no VIH. Y hay un estudio que son casi 3.000 pacientes que tienen un riesgo casi 4,5 veces superior de muerte súbita que la población general. En este CROI hay dos estudios. Uno, que solo os voy a poner que es de la cohorte de veteranos, con todas las limitaciones que tiene la cohorte de veteranos, lo veis ahí, que demuestra que los pacientes con infección VIH tienen un 15% más de riesgo de muerte súbita que los pacientes que no están infectados. Y eso es progresivamente mayor cuanto los CD4 son más bajos y si tiene una carga viral positiva. Ese riesgo global de un 15% sube hasta casi un 60% cuando los CD4 están bajos y casi hasta un 70% cuando la carga viral es positiva. Pero no traigo este estudio, esto es otra de las plenarias. El estudio interesante es este porque a mí me pareció un estudio precioso y, bueno, está mal decir esto, un estudio de chinos. El presentador, el que lo presentaba era de ascendencia asiática. Bueno, este es un estudio, como veis ahí, es HIV post-mortem muerte súbita, ¿vale? Ellos tienen publicado nada más y nada menos que en el Circulation en el 2018 este estudio, que lo veis ahí, que es un estudio prospectivo de todas las muertes paradas cardiorrespiratorias fuera del hospital en pacientes VIH durante 3 años y con autopsia, y ahí lo que vieron es que la muerte súbita era más frecuente en pacientes VIH que no pacientes VIH, y aproximadamente la mitad no eran de causa rítmica, que la muerte súbita por definición es una causa eléctrica, ¿vale? Entonces, en este estudio, lo que ellos hacen, fijaros, no sé si verá bien, desde el 2011 a 2016 recogen absolutamente todas las muertes por muerte súbita extrahospitalaria que hay en el hospital, ¿de acuerdo? Y cruzan con los certificados de muerte y lo que llaman ahí el Medical Examiner, que seguro que será el forense probablemente, ¿no? Entonces, aquellos en los que el forense no ha tenido nada que ver, pues las excluyen y se queden con 610 muertes no esperadas, muertes súbitas de VIH. Estos van a la historia clínica y ven aquellas que se van a autopsia. Las que no se van a autopsia, veis ahí a la izquierda las causas por las que no se van a autopsia, la cosa está clara, las desechan. Y todas esas autopsias, esas las que van para autopsia porque hay una muerte súbita de causa desconocida, 2 rechazan la autopsia y se quedan con 107 pacientes en los que tienen datos de la historia y sobre todo datos de la autopsia. O sea, muy bien recogidos, ¿vale? Estudian 47 muertes súbitas en VIH, 70 muertes no súbitas en VIH y 505 muertes súbitas en VIH. Lo primero, los pacientes con infección VIH que tienen una muerte súbita tienen con mayor proporción cardiopatía isquémica,
una mayor proporción prolapso de válvula mitral y mayor proporción de trastornos psiquiátricos. Las causas más frecuentes son sobredosis, son drogas. Y una cosa curiosa es fallo renal. Supongo que ahí pues serán hiperpotasemias o una cosa así, bueno, fallo renal, ¿vale? Cuando hacen la incidencia ajustada, veis ahí hay un 86% mayor riesgo de muerte súbita en pacientes VIH que en pacientes no VIH. Y la muerte súbita por arritmia, o sea, cruzando datos de necropsias y cruzando, es hasta un 58, casi 60% mayor en pacientes VIH. Lo curioso, interesante del caso es que los datos de las autopsias, lo veis aquí, lo que ven es que hay hasta un 68% mayor, lo veis ahí a la derecha, 68% mayor fibrosis cardíaca en aquellos pacientes que tienen una muerte súbita. Es verdad que tienen esa mayor fibrosis, es mayor tanto en VIH negativos como en VIH positivos, pero los autores dicen que una de las causas de las arritmias es la fibrosis cardíaca. Y la verdad es que últimamente ahí están apareciendo nuevos datos con ecocardiograma, con resonancia, digo, unos datos que está todavía sin explorar es que hay una fibrosis cardíaca en los pacientes VIH que podría aumentar pues, y justificar este riesgo cardiovascular en estos pacientes. El meollo de la cuestión y es esto que yo os decía al final. O sea, hubo una theme discussion, como veis ahí es el tema tan manido de la ganancia de peso con el uso de inhibidores de la integrasa. Y veis que hay 1, 2, 3, 4, 5 comunicaciones, ¿vale? Voy a ser muy breve y voy a poner solo una diapositiva de los 4 primeros estudios. Pero aquí hay una cosa muy importante para la discusión que hay que tener en cuenta. No dan todos los mismos resultados, los diseños son diferentes, los endpoints son diferentes, o sea que esto, bueno, hay que mirarlo. El primero son la mayoría de estudios retrospectivos, ACTG del 51, 53, 22, es un estudio de switch. Hay que ver los años y la variable de evaluación es el slope, el cambio de peso, o sea, digamos la pendiente del cambio de peso a lo largo de estos años. El siguiente estudio retrospectivo del LNA-CORE es en pacientes naïf. Veis ahí los años y aquí la variable principal es el peso ganado predecido, o sea, con unos modelos que ellos tienen, porque no tienen pesos de todos los pacientes a lo largo del tiempo. El tercer estudio de Grace McConsey, que le salen todos los estudios positivos, yo creo menos este, ¿vale? Es un análisis retrospectivo de una cohorte que llaman Trio Health, que lo hacen es revisar las historias electrónicas esos años y el endpoint es distinto. Ellos decían, vamos a ver qué diferencia hay entre los que ganan un IMC más de un 3% que los que ganan menos de un 3%. La otra es un estudio en mujeres, en la WIMS, también retrospectivo, y este es interesante porque aparte del peso utilizan medidas antropométricas, perímetro abdominal, perímetro de cintura y también hipertensión. A destacar lo puesto ahí, el 60% de este estudio son mujeres afroamericanas, ¿vale? Y el último, que no os voy a contar absolutamente nada, ¿vale? Es un estudio post-hoc del ACTG 5202 y 5257, que también el análisis es diferente. Ellos miran aquellos pacientes que se han quedado igual de peso, son aquellos que más menos medio kilo, versus aquellos que ganan, y que ganan entre 2,5 y 6 kilos. Y lo interesante de este estudio es que miden parámetros de inmunoactivación. Este estudio, que no os contaré nada, lo que dice es que aquellos pacientes que antes de entrar en este estudio, que eran naïf, estaban más inmunoactivados, tenían más inmunoactivación, son aquellos que aumentan más peso, siempre y cuando no fueran obesos inicialmente, ¿vale? O sea, todos diferentes, ¿de acuerdo? El primero es el estudio, ¿vale? De los estudios ACTG, veis ahí la N, y las dos primeras gráficas, lo que ven ahí, ellos lo que miran es desde antes. Las líneas rojas que os he puesto ahí es el momento del switch, es un estudio de switch que cambia inhibidores de la integrasa. Desde tiempo antes hasta tiempo después, cómo va el peso, ¿vale? El slope, la pendiente del peso, ¿vale? Ese cuadradito rojo que he puesto yo ahí lo tenéis en grande a la derecha, 2 años antes del switch, 2 años después del switch. La verdad es que parece que sí que hay pues antes de cambiar a integrasa, pues parece que hay una tendencia a bajar y luego cuando cambian las integrasas, pues suben de peso. Cuando se paran entre inhibidores de la integrasa, veis aquí en verde dolutegravir, en rojo el vitegravir y en azul raltegravir. Pues parece que aquí dicen el dolutegravir aumenta un poquito más de peso que el raltegravir y que el vitegravir, teniendo en cuenta que RAL hay mucho más seguimiento y mucho más N, ¿vale? Esta es la gráfica fundamental del primer estudio. El segundo estudio es el LNA-CORE, que son pacientes naïf, ¿vale? Veis ahí arriba, 24.000 pacientes, 86% varones.
el 50% están con no-nucleosis, inician no-nucleosis, 31% inhibidores de la proteasa, 20% inhibidores de la integrasa, y dentro de estos, pues a lo mejor se ve un poco, es pequeño, más raltegravir, después el vitegravir y menos dolutegravir. Aquí a la izquierda lo que veis es cómo aumentan de peso a los 2 años de empezar el tratamiento antirretroviral con el régimen que sea. Integrasas en rojo, inhibidores de la proteasa y no nucleósidos. Y los que empiezan con inhibidores de la integrasa aumentan un poquito más de peso a los 2 años que los otros. Y este parece que se mantiene al 5 años. Cuando intentan ver dentro de los inhibidores de la integrasa cuál aumenta más de peso, pues les sale, digamos, dolutegravir un poquito más que raltegravir y un poquito más que el vitegravir. Antes era dolutegravir, el vitegravir, raltegravir, ¿vale? El estudio de Grace-McConsey es un estudio que os he dicho también retrospectivo y es el que deciden que es malo aumentar un 3% el índice de masa corporal y si no aumentas un 3%, pues está bien, ¿vale? Veis ahí que de los que aumentan un 3% el índice de masa corporal, ¿vale? Hay un 48% que inicialmente no eran ni sobrepeso ni obesos, un 48% que aumentan un 3% que se hacen obesos, ¿vale? Pero cuando ellos hacen el análisis multivariante para ver qué factores están asociados a este aumento de un 3% del índice de masa corporal, lo único que les sale estadísticamente significativo es tener un trastorno psiquiátrico. Todos sabemos que los antipsicóticos y antidepresivos aumentan el peso. Este factor no está en ninguno de los otros estudios, ni está registrado, ni está valorado. Es un tema que, bueno, yo creo que este es el primer estudio que veo yo de la doctora Grace-McConsey que no sale lo que ella quería buscar. Y veis aquí que el inhibidor de la integrasa aquí no sale absolutamente para nada, ¿vale? Y este es el estudio de mujeres en la WIMS, ¿vale? 60% mujeres afroamericanas. Lo interesante de este estudio es que aparte del aumento de peso, pues tienen medidas de composición corporal. Veis en azul son aquellas en las que cambian inhibidores de la integrasa, en verde lo que llaman stay, son los que stay con el tratamiento que ellos tienen, ¿vale? Aumentan de peso los que cambian la integrasa, el peso, el índice de masa corporal y aumentan tanto el perímetro de cintura, de cadera, perímetro braquial y perímetro del muslo y aumenta la presión arterial, ¿vale? Bueno, pero es que luego hubo una plenaria, ¿vale? En la que esto es otro escenario distinto, es cabotegravir en PrEP, ¿vale? Es en pacientes VIH negativos. Ensayo clínico, esto es un ensayo clínico, las otras cosas no eran ensayo clínico. Y en un ensayo clínico de PrEP de cabotegravir, con una fase inicial oral que veis ahí, pero una fase inyectada, se ve que en ambas ramas, tanto el placebo como el cabotegravir, aumenta el peso, aumenta poco, lo veis ahí abajo, 1 kilo, 1, no hay diferencias significativas. ¿Será porque no son VIH negativos? ¿Será por la vía de administración? Bueno, luego lo podemos discutir, pero aquí no sale absolutamente nada. Y por último, el otro gran topic, que esto ya lleva tiempo sonando y sonando y sonando, es la toxicidad del sistema nervioso central y los inhibidores de la integrasa, ¿vale? Hay que estar en un grupo de investigación potente, como los que están aquí, para que con Ns inferiores a 20 pacientes, ¿vale?, puedas tener, no plenarias, pero thin discussions en el CROI y que te modere Alan Winston, ¿vale? Vamos a ver aquí de 1, 2, 3, 4, 5 pósters. De estos 5 pósters, 4 son de integrasa y 1 no, ¿vale? Solo voy a poner gráficas del que no, pero de las integrasas lo veis ahí. El primero, Neuropsychiatric Outcomes Before and After Switching to Dolutegravir, ¿vale? Es un estudio en Tailandia, en estudio donde ponen tratamiento a esta corte tan especial tailandesa que es de infección aguda. Se infectan ahora y le ponemos tratamiento antes de infectarse casi, ¿de acuerdo? 82% empiezan con efavirenz, 13% inhibidores de la proteasa, 5% rilpivirina. Hacen test neurocognitivos y no hay ningún cambio significativo. Si acaso, mejoran todos cuando se le pone el tratamiento antirretroviral, ¿vale? Y miran también unas escalas de depresión, que ahora, bueno, están en unas escalas validadas, y una cosa que llaman síntomas somáticos, que entre los síntomas somáticos lo que destaca es el insomnio. Y ahí pues sí que dicen que hay un modest increase en síntomas depresivos y insomnio en aquellos que empiezan inhibidores de la integrasa, ¿vale?
El estudio de Jane O'Halloran del Washington University es un estudio transversal. Es un estudio transversal que hacen valoraciones neurocognitivas y hacen resonancias magnéticas en pacientes que están en tratamiento con inhibidores de la integrasa o están con otra cosa, ¿vale? Y lo que ven ellos es que hay una mayor prevalencia de alteraciones en el aprendizaje y la memoria en los que están tomando inhibidores de la integrasa versus los que no. Y en las resonancias pues ven que tienen algunos estudios volumétricos, algunas zonas del cerebro pues el volumen es mucho más pequeño. Aquí poco podemos concluir. El estudio de Alan Winston, un ensayo clínico piloto de 20 pacientes que están sin queja cognitiva alguna y que están en tratamiento con raltegravir y les cambian régimen 1-2 a dolutegravir y les hacen test neurocognitivos, les pasan los PROMs, los Patient Reported Outcomes, les hacen resonancia espectroscópica para ver metabolitos y les hacen punciones lumbares para ver metabolismo del triptófano. No hay diferencia absolutamente en ninguna de estas cosas que se supone que son supersensibles. Yo no soy experto en neurocognitivo, todo hay que decirlo, este es mi conflicto de intereses. Y lo último, un estudio observacional de los de Canruti en Barcelona, estudio pequeñísimo de pacientes, observacional, en lo que cogen pacientes que empiezan tratamiento muy pronto, menos de 3 meses, pacientes que, del diagnóstico de VIH, pacientes más de 6 meses y controles VIH negativos. Les hacen igual todos los baterías de test neurocognitivos y la resonancia, 3 Tesla, estudios de funcionalidad, no hay diferencia ni en semana 4 ni en semana 48 y si acaso lo que ven es que hay una disminución en el córtex orbitofrontal en aquellos pacientes que empiezan el tratamiento antirretroviral 6 meses después del diagnóstico. Bueno, ¿qué dice esto? Pues no lo sé. Pero curiosamente todos sabemos que el efavirenz es malo. El efavirenz es muy malo y aquí en la theme discussion, neurocognitivamente hablando, quiero decir, entendedme, en la theme discussion donde viene este estudio en el que hacen un test neurocognitivo a muchísimos pacientes, fijaros, desde 2 años antes de que empiecen a tomar efavirenz, 1 año, les cambian, ponen efavirenz 1, 2, 3, 4 años y en la función ejecutiva, motor, aprendizaje, memoria, no hay absolutamente ningún cambio en aquellos pacientes que toman efavirenz. Hasta 4 años de tomar efavirenz. Pero es que, ¿y la depresión? ¿Y la suicidality? Bueno, pues la depresión tampoco. Tú miras esto y tampoco. Mi última diapositiva. ¿Por qué traigo yo esto aquí? Porque yo creo que esto último lo discutimos, lo que hay es más preguntas que respuestas o más sombras que luces. Y esto son las 2 diapositivas que pusieron. La primera la moderó Jane O'Halloran y la segunda Alan Winston y están un poco, es lo que ellos pusieron y tuneadas por mí. Ellos dijeron, bueno, vamos a asistir a una sesión en la que vamos a responder a estas preguntas. Pues no, o sea, y eso lo podíamos disfrutar. ¿Realmente los inhibidores de la integrasa causan aumento de peso? Si es así, esto es un efecto de clase, es más el dolo, es más el... No sabemos, o sea, esto es para algunos subgrupos específicos, cuáles son aquellos que tienen más inmunoactivación, como había uno de los estudios que hacían, y luego lo del sistema nervioso central, esos todavía, o sea, es algún subgrupo específico, es un trastorno determinado, algún problema genético, alguna susceptibilidad especial. ¿Qué papel tienen los biomarcadores y estas cosas tan estupendas que son las resonancias espectroscópicas? Pues no lo sé. Ya está. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A ver si me aclaro yo con esto. Bueno, otros aspectos relevantes. Nada de cajón desastre. Vamos a hablar de mujer, que está todo muy cerquita, y de estrategias para la erradicación epidemiológica, o sea que nada de cajón desastre. Bueno, pues aquí lo tenéis. Vamos a discutir 6 trabajos. Yo creo que todos los trabajos que traigo prácticamente son grandes, importantes y creo que lo que dicen se puede asentir porque la mayor parte de ellos son estudios randomizados y no puedo decir que todos probablemente bien hechos y a lo mejor no todos traspasables a nuestro medio. El primero es de la vacuna, del HPV, una duda que yo creo que todos tenemos, y no es el aspecto preventivo de la vacuna, sino el aspecto una vez que se ha tenido el HPV, si realmente previene.
Nuestros ginecólogos, en general, ven a una mujer que ha tenido un CIN2, un CIN3 y la mandan vacunarse. Eso es un conflicto porque como la vacuna no se cubre, pues es un gasto que tiene que hacer la mujer y nosotros algunas veces hemos discutido. Parece que, bueno, a la vista, yo tampoco tengo este tema súper revisado, que hay estudios retrospectivos que dicen que hay menor incidencia de HSIL una vez que una mujer lo ha tenido y se vacuna. Son estudios retrospectivos y no están hechos en mujeres VIH positivas. Entonces, bueno, pues este estudio lo que pretende es valorar si el vacunar a mujeres que han sido diagnosticadas de HSIL y después, bueno, no, y se les hace un tratamiento con un láser electroquirúrgico con ASA, que tampoco parece que es mejor que la crioterapia, pero puede no ser un tratamiento suficiente según se discutió un poquito allí. Entonces, bueno, pues ver que son 180 mujeres, está todo hecho en Sudáfrica, en Johannesburgo. A todas se randomizan las mujeres 1 a 1 a recibir la vacuna cuadrivalente 6, 11, 16, 18 frente a recibir placebo. Se les dan 3 dosis de vacuna. A la semana 4 a todas las mujeres se les hace la electrocoagulación con ASA y luego se hacen biopsias en la semana 26 y en la 52. Y el endpoint primario es tener recidiva citológica o histológica en la 26 o en las 52 semanas. Aquí veis las mujeres, las 90 mujeres que se randomizan en cada rama. Son mujeres que están muy bien inmunológica y virológicamente, o sea que las 95-93 están controladas, o sea que no por estar en Sudáfrica están mal llevadas y en ese sentido sí que puede ser de alguna manera parecido a nuestro medio. Y bueno, eso sí, todas son mujeres, prácticamente todas son mujeres negras. Aquí veis los resultados y los resultados es que son muy claritos. Digo, este era el póster más facilito de contar. Independientemente de cómo se mire, a nivel citológico o histológico, que era el endpoint primario combinado, a nivel solo histológico, CIN2 o CIN3, o mirando el endpoint más duro, que sería el CIN3, no hay diferencias significativas en ninguna de las dos ramas. Pues bueno, esto es lo que sale en este tiempo y con esta vacunación. ¿Vale? No se encuentra pues, que la vacuna pueda, de alguna manera, reducir las recurrencias que son muy frecuentes en este grupo de mujeres. Seguimos con las mujeres, ahora pasamos al tema del embarazo. ¿Vale? En el tema del embarazo, yo creo que después de muchos años de ver estudios, pues muchas veces con fármacos, pues ya lopinavir, viramune, efavirenz, que nosotros realmente no estábamos usando aquí en la clínica, pues sí que ahora tenemos 2 estudios que comparan efavirenz, los dos, frente a un inhibidor de la integrasa, a raltegravir y a dolutegravir. Espera que me he ido para adelante, me temo. Vale. Y entonces, bueno, pues realmente no había ningún estudio comparando fármacos nuevos, fármacos pues, de los que te apetece utilizar en las mujeres. El primero es el estudio que compara raltegravir con efavirenz. Este es un estudio multinacional. Hay mujeres incluidas de Estados Unidos, Brasil, África, sudeste asiático. Lo que no hay es en Europa, probablemente porque bueno, pues se diagnostican pocas mujeres y hay pocas mujeres para incluir en los ensayos. Es un estudio en fase 4, multicéntrico, aleatorizado, abierto, que hemos dicho para comparar raltegravir versus efavirenz. El endpoint primario es tener carga viral por debajo de 200 copias próxima al parto, ¿no? En las 3 semanas antes de dar a luz la mujer. También se evalúa tolerabilidad y seguridad, ¿no? Por efectos adversos mayores de grado 3. Las mujeres, la inclusión es curiosa porque empieza en 2013 y al principio solo se incluyen mujeres en tercer trimestre de embarazo. Cuando ya está el 22% de la inclusión hecho y se ve que no ha habido pues, grandes problemas con la inclusión de estas mujeres, se amplía la cohorte a segundo trimestre de embarazo, entre la 20 y la 37 semanas. ¿Vale? Y se siguen 24 semanas después del parto, y se dan todos los estudios estratificados por la edad de gestación en la inclusión. Estas son las mujeres, veis ahí la raza que ya hemos comentado que venían
hay muy poquitas blancas, es un 1%. Curioso, bueno, pues los análogos es AZT3TC, la pareja de análogos que se utiliza, y solo en aquellas mujeres que no podían utilizar o que empezaron a utilizar este fármaco y no lo toleraban, pasaron a tenofovir FTC. Y veis que prácticamente la mitad de las mujeres están incluidas en segundo trimestre y la otra mitad en tercer trimestre. No había resistencias a inhibidores de la integrasa en las mutaciones basales, pero sí que hubo la tasa un poco más o menos frecuente que hay de mutaciones a la retrotranscriptasa en países, vamos, en general, ¿no? De 7 al 10%. Vale, y esos son los países de inclusión que ya los hemos comentado. Y entonces en el endpoint primario, el análisis global, pues hay diferencias significativas, como era esperable, ¿no? Son mujeres que empiezan tarde en el embarazo y baja la carga viral por debajo de 200, más en el grupo de raltegravir. Lo que pasa es que cuando los autores estratifican, pues ven que aquellas mujeres que habían entrado en segundo trimestre de embarazo no tenían este problema. O sea, no hay diferencias significativas entre Favirenz y raltegravir. Y sí, o sea, prácticamente toda la diferencia se va en aquellas mujeres que empiezan en tercer trimestre de embarazo. Cuando se mira al impacto que tiene esto, bueno, pues por un lado, pues mirar que la muerte fetal es igual en las dos ramas, el parto prematuro por debajo de 37 semanas es similar también, y la infección al recién nacido, no sé si a alguien le tapa la silla, la P es de 0,6, ¿vale? O sea, no alcanza las diferencias estadísticamente significativas. Son 6 mujeres en la rama de Favirenz, hacen transmisión a sus hijos frente a 1, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cuanto a la seguridad es espectacular en las dos ramas, 97 y 99%, o sea que ahí no hay ningún problema con el Favirenz. Y en cuanto a la seguridad, tanto en la madre como en los niños, medida como efectos adversos de grado 3, también es similar entre ambas ramas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues muy bien tolerados los dos regímenes, la carga viral cae más rápido con raltegravir, como era esperable, pero sobre todo en aquellas mujeres que están más próximas al parto. Y, desde luego, pues yo creo que es algo que nosotros ya hacíamos, nuestras guías lo tienen como terapia preferente el raltegravir, y aquí tenemos un estudio randomizado pues, que nos reasegura esta actitud, ¿vale? El segundo ensayo, que a mí en principio me sorprendió, pero claro, esto está diseñado antes de la alarma con el tema de la concepción, pero bueno, no hay ninguna interferencia, porque realmente este estudio está centrado en mujeres que aparecen muy tarde, porque realmente todas están en tercer trimestre, y lo que se pretende es evaluar quién iría mejor, si dolutegravir o efavirenz. Es curioso, y lo he leído también Paul Sachs, y yo no me había dado cuenta, que hay un Dolphin 1, que es el estudio farmacocinético que se presenta el año pasado, ¿vale? En el que pues, se ve que probablemente dolutegravir 50 miligramos al día es suficiente hasta para tercer trimestre de embarazo. El Dolphin que has presentado tú, que no tiene nada que ver con esto, y este es el Dolphin 2. Bueno, y hay muchos Dolphin. Y entonces, bueno, pues habla de eso, en el medio en Sudáfrica, que muchas mujeres aparecen en tercer trimestre, que esto lleva a un riesgo 7 veces mayor de transmisión y duplica la mortalidad infantil en el primer año, ¿vale? Y entonces, bueno, pues en estas circunstancias es ver qué es mejor, si dolutegravir o efavirenz. Ahí tenéis un poquito el esquema. Aquí solo es un estudio que se va a seguir hasta las 72 semanas, pero aquí solo se va a mirar pues ese último trimestre de embarazo y el parto. Estos son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, pues que vamos, que tampoco hay nada raro, o sea, pues que hubiera habido fallo, intolerancia con efavirenz, el tema de interacciones importantes, o sea, no hay. Y estas mujeres todas son de Uganda y de Sudáfrica, todas las que entran en el estudio. Y aquí el criterio es un poquito mayor, tener carga viral menos de 50 copias en el momento del parto. Luego está el tema de la seguridad, se mira como otro endpoint menos de 1000 copias,
y la transmisión materno-fetal, y esto que es la parte que todavía no se ha presentado, que es la seguridad a 72 semanas. Entonces, bueno, pues aquí veis, eran mujeres, casi todas habían tenido ya 3 embarazos, 2 partos, sus CD4 y su carga viral, que no están especialmente mal. Y bueno, pues como era esperable, al igual que en el caso anterior, estas son todas en tercer trimestre, la posibilidad de tener menos de 50 copias en el momento del parto fue muy superior en la rama de dolutegravir que en la de Favirenz, ¿vale? Y en el resto de las, independientemente de carga viral, de CD4 o, en este caso, la edad de gestación entre menos de 36 o más de 36 semanas. En todos los casos es muy claro. Lo que pasa es que en este estudio probablemente entraron menos mujeres que en el otro y pues debe ser algo tema del azar. Hubo 3 transmisiones en el grupo de dolutegravir. Las 3 transmisiones se producen con, en el momento del parto, 29, 20 y 200 copias, que es una carga viral que no debería haber llevado a la transmisión, salvo que se hubiera producido la transmisión intraútero previa a la inclusión en el estudio. Que eso sabemos, bueno, pues que se puede producir y que realmente solo aquellas mujeres que están preconcepción en tratamiento antirretroviral son las que realmente tienen menores tasas de transmisión. Y luego, bueno, pues este tema, el de los mortinatos, que hubo 4 en la rama de dolutegravir, que ahí ellos te ponían una diapositiva más larga poniendo exactamente todo el recorrido de las mujeres y eran problemas pues obstétricos, sífilis, fetos posmaduros, sufrimiento fetal, ruptura de membranas, bueno, pues que ahí partos que se complican. No hay diferencias ni en cuanto a la ideación o el intento de suicidio, no hay diferencias en cuanto a la mortalidad infantil y tampoco hay diferencias en cuanto a las anomalías congénitas, familiares o genéticas. Y entonces, bueno, pues la supresión virológica con dolutegravir, tercer trimestre de embarazo, es muy importante, pero no se ha conseguido demostrar a nivel de reducción de transmisiones, probablemente por lo tarde que se ha puesto a las mujeres en tratamiento. Y entonces, bueno, pues aquí ahora vamos con estrategias más que 90, un poco para intentar diagnosticar más, y PrEP. Aunque está así colocado, empiezo por la PrEP. Y la PrEP es básicamente, porque de PrEP hay millones de estudios en el COVID, que son básicamente para, de alguna manera, estudios de demostración o de implementación de programas, pero este es desde hace años el primer estudio randomizado que lo que viene a comparar es el estudio de Discover, es el tenofovir clásico, que es la primera molécula que está comercializada, frente a TAF, ¿vale? Es un estudio randomizado, doble ciego, muy potente, con más de 2.700 pacientes en cada rama, y que esta evaluación se hace cuando el 100% de los pacientes han cumplido las 48 semanas. ¿Vale? Es un estudio, en principio tenía pacientes de alto riesgo, que ahora veremos cuál es ese alto riesgo. Es un estudio multinacional. En España yo creo que han entrado 3 o 4 centros, no lo sé bien, pero bueno, que han entrado centros de Canadá, Estados Unidos y Europa. Y básicamente es la comparación de las incidencias relativas en cada uno de las 2 ramas, lo que se analiza. Ahí veis, bueno, pues fundamentalmente varones blancos es lo que entran en el estudio, y fijaros en los factores de riesgo básicamente que eran sexo anal receptivo en las últimas 12 semanas, y el uso de drogas por vía recreacional eran los factores de riesgo más habituales para entrar en el estudio, aunque bueno, pues había desde gente que ya estaba en PrEP, el tema de tener gonorrea o clamidia rectal. Bueno, y entonces ahí veis los resultados fundamentales. 7 infecciones en el grupo de TAF y 15 infecciones en el grupo de tenofovir. Sabéis que bueno, pues se había llegado a decir si a nivel rectal o a nivel vaginal se alcanzaban concentraciones suficientes con el TAF, y hubo un cierto duda, o sea que era necesario hacer este estudio para bueno, pues saber si
si la PrEP podría ser eficaz dada con TAF. Esas son las diferencias. Veis que se demuestra la no inferioridad y por muy poquito la superioridad. Y bueno, pues ahí tenéis los pacientes que fracasan. Hay un paciente en la rama de TAF y 4 pacientes en la rama de tenofovir que se piensa, bueno, que el tema del fracaso realmente es porque eran infecciones en el periodo ventana y que se incluyeron erróneamente en PrEP. Luego hay 5 y 10 pacientes que tenían niveles por debajo de niveles bajos de tenofovir, y luego solo hay 2 pacientes en cada rama que, teniendo niveles adecuados, se contagiaron, que eso pues ya había habido casos descritos previamente. Y bueno, pues resistencias, ninguna apareció en la rama de TAF, porque realmente solo hay un paciente, y 4 en la rama de tenofovir, las 4 al FTC y ninguna a TAF, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sí, que no se me olvide decirlo, la única diferencia real es la que ya todos sabéis, cualquiera de vosotros podría haber descrito esta gráfica, pues con la mejor evolución a nivel de densitometrías, a nivel de función renal y de marcadores de toxicidad tubular, ¿vale? Bueno, pues tenemos una opción que yo creo que el problema básico que tiene es el tema económico, ¿no? Que ahora que tenemos el Truvada, pues creo que en muy pocos casos, bueno, sí que está visto en terapia continua la reducción de la función renal y del daño óseo con el largo tiempo de utilización. Parece, en este año se presentaba otro trabajo del Hipergay, que en terapia intermitente, al menos al tiempo que lo revisaban, no se lograba ver diferencias significativas entre el placebo y el tenofovir. Bueno, y esta también es de PrEP, pero este ya es un estudio observacional. Entonces, es un poquito esto que acabamos de apuntar al final, el tema de la resistencia en los fracasos, ¿no? ¿Qué pasa en una ciudad donde la PrEP ya se está usando de forma masiva? Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que se infectan después de haber estado utilizando PrEP? Entonces, ellos básicamente lo que tienen es que desde el 2014 al 2016, ver las gráficas por 100.000 habitantes, el número de pacientes que entran, creo que ahora lo tengo más en grande. Pues no, esta animación no ha salido. Vale, no, esa animación no. Ahí, estaba duplicado. Era para que vierais en la ciudad de Nueva York que ha pasado en 600, digamos, centros de salud, cómo han ido aumentando tanto en hombres como en mujeres por 100.000 pacientes atendidos las tasas de prescripción de PrEP. Entonces, utilizan esa población y, por un lado, miran todas las historias para la prescripción para qué pacientes tenían prescritos PrEP, y luego, aparte, miran los nuevos diagnósticos y comparan entre los que habían recibido PrEP y los que no lo habían recibido, para 3 cosas: desarrollo de resistencias, casos diagnosticados en infección aguda, y luego una cosa que solo miran en los usuarios de PrEP, y es si estaban bien diagnosticados a la entrada del PrEP. Ahora veremos eso. Entonces, por una parte, de las 3.685 personas que se diagnostican en este periodo de tiempo, 2014 a 2016, ven que solo un 2% habían estado utilizando PrEP, ¿vale? Son 72 casos, me parece. Más hombres, más jóvenes y homosexuales, ¿vale? Entre estos 2% y 98%, ¿cuáles eran las diferencias en cuanto a la población? Entonces, tenían prueba de resistencias basal para poder mirar un 75% de los usuarios de PrEP, de esos 72 personas, frente a un 63% en los que no hayan sido usuarios de PrEP. Y sí que observan una tasa mayor de 184, mutación 184, entre aquellos pacientes que habían usado PrEP, ¿vale? K65R, curiosamente, la tenían muy poquitos pacientes, menos del 1% de los pacientes no usuarios de PrEP. Probablemente K65R transmitida sin más.
estas probablemente están inducidas por el propio tratamiento, ¿no? 4 personas que no habían sido. En cuanto a las infecciones agudas, pues también era esperable, son pacientes que están muy en seguimiento. El 33% de los pacientes usuarios de PrEP se diagnostican en la infección aguda. Y luego, lo otro que querían mirar era si los pacientes que entran en PrEP tienen pedida carga viral, porque claro, son pacientes con mucho riesgo y por indicación de sus propias guías clínicas, todo aquel paciente que haya tenido una relación sexual en las 4 últimas semanas debería de hacerse una carga viral. Fijaros que solo el 5% tenían hecha la carga viral. El 2 y el 18 que la tenían siempre era después de haber iniciado la PrEP y simplemente el 75% no la tenían hecha nunca. O sea, que en los programas se está empezando PrEP sin hacer ese esfuerzo, que es decir, no voy a meter en PrEP a alguien que se está primoinfectando. Entonces, bueno, pues ya lo hemos comentado, más desarrollo de resistencias, se diagnosticaron más en la infección aguda, que eso puede tener sus ventajas de cara a que son pacientes que se diagnostican antes y están menos tiempo infectando a nuevas parejas si tú les consigues poner el tratamiento antirretroviral y dejarles indetectable. Y luego, bueno, pues que carga viral solo se habían hecho 1/3 antes de inicio de la PrEP. Y luego esto ya acabamos, que esto es muy facilito. Este es un programa que organiza, fijaros, el Estado francés, financiado por el Estado francés, se llama Memo Despistage y es un estudio multicéntrico y es un programa de cribado, yo lo he llamado, creo por algún lado, cribado plus, porque no solo pretende hacer pruebas de VIH, de virus C, de hepatitis B, sino también automuestreo de ITS, que parece complicado, macho, pero aquí lo consiguen. Entonces, solo presentan los resultados en el área de París y básicamente lo que hacen ellos es meter datos, meter el programa en consultas, en redes sociales y en aplicaciones de citas y se le da una amplia difusión, ¿vale?, al programa. ¿Quién podía entrar en el programa? Pacientes varones que tienen sexo con hombres, 2 parejas sexuales masculinas en el último año, 2 parejas sexuales masculinas en el último año y que no estuvieran, obviamente, tomando PrEP, ¿vale? Y entonces, en ese escenario, básicamente, ellos primero, ahora lo digo, se les envía por correo esta cajita que la abren y tienen 3 o 4 torundas para recoger un poquito de orina y para pincharse ellos con una lanceta y exprimir hasta conseguir 600 microlitros de sangre, que debe ser lo más complicado, vamos. Y ellos mismos, o sea, esto luego ya viene prepagado para que tú lo envíes por correo y se lo devuelvas, ¿no? Ya hemos comentado lo que se hacen, VIH, virus C, hepatitis B, sífilis, y luego se cogen 2 torunda anal, torunda faríngea y orina, ¿vale? Un completito. ¿Qué pasa? En 7 semanas de estudio, prácticamente, entre el 10 de abril y el 11 de junio de 2018, se meten y contestan el cuestionario casi 13.000 pacientes. Realmente cumplen criterios 4.200 y de esos 4.200 piden el kit por correo la mitad, aprox. Y de esos, casi el 60% de los que ya piden el kit mandan las muestras. Y veis que de los que mandan las muestras, fijaros, la mayoría, el 96,6%, están bien recogidas, o sea, pueden analizar, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis los resultados, 13 positivos de VIH, 5 virus C, 3 hepatitis, 10 sífilis. Yo no sé si en el resto, pero en el VIH sí que consiguen saber que de los 13, 7 eran nuevas infecciones, porque claro, tú te lo mandan y, o sea, que 13 pacientes fue el primer diagnóstico. Pero en las ETS, el 20% de los participantes tenían o clamidia o gonococo en alguna de las muestras, con lo cual, pues sí que parece tener una cierta rentabilidad.
No me he enrollado, pero los pacientes tenían que rellenar un cuestionario y se les pedía que dijeran cómo querían obtener el resultado, si era negativo, y cómo lo querían obtener si era positivo. Curiosamente, casi ninguno quería ir al médico. Casi todos querían, digamos, información a través pues, o de ONGs o de... No estaban... Así que, bueno, pues ellos concluyen pues, que es un proyecto, por ahora, ongoing, o sea, que ya hay pacientes que están en la siguiente, porque esto todo es un programa de una serie de test. Y lo que hemos comentado, ¿no? Bueno, pues que ha sido factible realizar este programa y probablemente sea mejor que nada. Entonces, por resumir, la vacuna cuadrivalente no ha mostrado utilidad en mujeres VIH positivas. El raltegravir y el dolutegravir reducen la carga viral mejor que el efavirenz, aunque no claramente, debido probablemente al inicio tan tardío, se demuestra una menor transmisión a los niños. El TAF es no inferior al tenofovir. En los pacientes usuarios de PrEP hay poco despistaje de infección aguda, más mutaciones al 3TC, pero no al tenofovir, más infecciones y se detectan más infecciones agudas y más detección precoz. Y bueno, pues que este programa de cribado por vía postal pues ha demostrado buenos resultados. Y ya está. Por mí. Nos ponemos los 5. Sí, vamos a discutir, oye. Susi. Juan, tú en un Bueno, extremo, yo en el otro. Potes, ¿tú quieres allí en el otro Sí, extremo, sí, Santiago? sí. Hacemos la pinza. Pues La tenemos pinza. hasta, yo creo que Qué mal suena eso hasta, de la pinza, tú. Siéntate aquí, que toque el muslo. hasta las 5:30. Y si os parece bien, lo que podemos hacer es ir discutiendo por bloques, ¿eh? ¿Vale? Y empezamos con comorbilidades, ¿cómo es? Las sindemias. ¿eh? Sindemias. Las sindemias. Y entonces, yo quería hacerte una pregunta. Fíjate, nos has mostrado los datos, lo que ha ocurrido en Londres, lo que ha ocurrido en Nueva York, y lo que vemos es que la incidencia de infecciones agudas bajan. Cuando lo presentaron, más o menos explicaron que podía ser debido a la reducción de la carga poblacional de virus T por los tratamientos. Pero curiosamente, las reinfecciones no bajan, suben y son. Es curioso porque esto también lo estamos viendo aquí en Madrid, ¿no? Entonces, llama la atención, por ejemplo, sitios como Londres, en el Reino Unido. Ya sabéis que en el Reino Unido en Estados Unidos la hepatitis C aguda no se trata, Y en Londres hay que esperar a que se cronifique. Otra cosa es que lo metan en ensayos clínicos. De hecho, la mayor parte de las hepatitis agudas se tratan en ensayos clínicos. Hay que esperar a que se cronifique y como mucho, si no, la regla de los 2 logaritmos. Además, en el Reino Unido, si una persona tiene una recidiva, no se puede tratar, ¿no? ¿No? Es así, es así. Es así. Sí. Entonces, es paradójico cómo las personas que son de más alto riesgo de transmisión, ¿no? No, las tenemos ahí pues un poco campando por, ¿no? Tal cual, yo creo que el mensaje ponía el foco justo en lo que tú acabas de decir. Si recordáis la presentación que hizo precisamente Sirer de Nueva York, que tomaba las palabras de Mark Twain, demasiado pronto se está hablando de la desaparición de la hepatitis C, y el mensaje que decía es que no se producirá eliminación si antes no hay la microeliminación de los nichos, y un nicho muy importante se considera el de las reinfecciones de determinadas poblaciones. Y el otro aspecto que coincidían las dos ponencias de Londres y Nueva York era hombre, aparte, como es lógico, que tiene que haber obviamente medidas de intervención de conductas de riesgo, pero en el aspecto de que el acceso al tratamiento debe ser más precoz, y es tal cual tú lo has comentado. En Londres los de Londres venían a decir, menos mal que hemos tenido ensayos clínicos para meter... Correcto.
O sea, que si se le hace las hepatitis agudas... Y ¿no? pone que el segundo episodio, Sí. efectivamente, está en la Sí, diapositiva sí, sí, puesto, sí, sí. no tienen acceso a sí, tratamiento. Va a haber unas guías EACS, o sea, las guías EACS se han renovado, y son los ingleses los que se niegan a que en las guías europeas se ponga que diagnostica una hepatitis aguda en VIH, hay que tratarla, porque dicen que ellos no pueden tratarla. Va a haber una conferencia de consenso que se publicará en el EIS este verano, y porque es clarísimamente una hepatitis, o sea, son los enfermos que transmiten. Sí, Son sí. los enfermos que transmiten. A mí, Y- me llama mucho la atención, si lo habéis visto, el riesgo de reinfección se dobla. O sea, si veis el estudio de Nueva York, la incidencia de infección es de un 4.4 y de reinfección sobre la primera de 8.8. O sea, claramente cuanto más se reduzca la carga viral, como has comentado tú. Por eso decía al principio lo de que la verdad es que, y de hecho creo que alguien lo ha comentado en alguna ponencia, salvo que parece que para hepatitis C no tenemos ni vamos a tener PrEP, pero por lo demás es una cosa muy parecida a lo del VIH, diagnosticar cuanto antes la hepatitis C y tratar cuanto antes la hepatitis C. Desde el punto de vista epidemiológico. Sí, sí, sí. José Ramón. Una pregunta del estudio de la vacunación del neumococo, que está muy bien. ¿Estamos vacunando en el momento adecuado? Porque parece que los CD4 Nadir dejan un legado para siempre. ¿Habría que pensar, Santi, o Juan Emilio, en revacunar a los pacientes? ¿Qué contesto yo? Contesta tú, Sí, contesta tú. como que yo digo si estoy de acuerdo con lo No, pues efectivamente el estudio, que como os podéis imaginar, pues son casos con controles, tiene sus limitaciones, sobre todo porque lo que intentábamos dilucidar era aportar algo de luz en las pautas actualmente recomendadas, que es la doble vacunación, poner las 2 vacunas. Y de eso todavía tenemos poquitos. Lo que pasa es que cuando los mezclas todos, pero es verdad que la recomendación en la vacunación neumocócica de nuestros pacientes siempre ha sido muy, muy, muy intuitiva y guiada por la intuición y por la formación de anticuerpos más que por ninguna experiencia clínica. Es más, cuando se hizo el ensayo clínico en África con la vacuna polisaccarídica y se decía, oye, no protege, las recomendaciones decían poner la vacuna polisaccarídica y ponerla cuanto antes, y no esperar que son los CD4, ponerlas, ¿no? Entonces, y se seguía, vino el ensayo y no se modificaron. Entonces, la impresión es que la recomendación en vacunación neumocócica se ha hecho eso, en plan intuición, porque se formaban anticuerpos. Entonces, nosotros intentamos traer luz, lo mejor que se nos ocurrió fue hacer un diseño de casos con controles. Efectivamente, ¿qué ocurre? Tendemos a vacunar a los que están peor. O sea, nosotros, la tasa de vacunación que tenemos en la consulta es del 48%, que es mucho más alta que en la inmensa mayoría de los artículos que se han escrito sobre el tema. O sea, la mitad de la población la tenemos vacunada. Pero hemos tendido a vacunar más a los que están más avanzados, a los que tienen más riesgo de infección neumocócica, a los que tienen más enfermedades de base. Lo que al final nos salen es lo que ha dicho José Emilio. Juan. Lo que ha dicho Juan es, oye, el vacunar al VIH no es porque sean VIH positivo, ni ese criterio que nos debe guiar, ni los CD4, ni si han tenido SIDA o no han tenido SIDA. Son precisamente las comorbilidades lo que en la población general tú vacunarías. Es un paciente cirrótico, es un paciente EPOC, es en el que hemos logrado demostrar factores como factores asociados lo que protegen de la vacunación neumocócica. Si me dices si esto se puede trasladar a unas recomendaciones, no, todavía no, porque lo que estamos diciendo, porque en lo que tienen doble vacunación, metiéndola, y claro, nosotros tenemos doble vacunaciones con diferente orden al que ahora se recomienda, con lo cual ahí el número es escasito y no íbamos a poder concluir. Eso lo admitimos nosotros en la discusión del artículo, lo recomendamos de esta manera, pero insistimos en que lo mismo nos estamos pasando en la gente que vacunamos del neumococo. Sí. Juan Emilio, una cosa que quería comentarte es del estudio de fase 1. La verdad es que esto promete más de lo que da. Porque son 9 mujeres, o sea, está muy bien, pero son 9 mujeres, o sea, ¿qué vamos a saber de eficacia y de seguridad, no? La verdad, de esa comunicación a mí lo que me llamó la atención es el 2% en la zona de las mujeres que se embarazan tienen hepatitis C activa. Sí. O sea, tienen 200 mujeres al año. La transmisión es de 5,8% vertical. Tienen 10 niños al año
Es brutal, o sea, los Sí, datos. casi los datos más llamativos eran los de la Los de presentación. Dios mío, esto es, ¿no? Y han tenido 170 mujeres embarazadas Sí, con sí, sí, sí. hepatitis. Y Con fíjate, hepatitis. al final Esto es- las llamadas lo que son, y meten, al final son 9 sí, mujeres, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, veremos. Pero bueno, por lo menos tienes algo a lo que atenerte. El tratamiento lo inician en el último trimestre y bueno, muy pocos casos, pero algo es algo. Oye, pasamos a las comorbilidades no infecciosas, Nacho. ¿Alguien, algún comentario? José Ramón. Es una pregunta muy simple. ¿El incremento de peso con los inhibidores de la integrasa es malo? Pues no lo sé. Pues hay en la sesión esta a mí me hizo mucha gracia un comentario que fue jocoso, pero a lo mejor no, iba por lo de tu pregunta, porque luego lo interesante de la sesión fue la media hora de discusión que hubo de preguntas y tal, que salió un señor diciendo, oye, y puede ser que ahora los pacientes VIH se están tratando con unos fármacos que son estupendos, se toleran fenomenal, y ahora los pacientes pueden hacer lo que todos hacemos y antes no hacían, ¿no? O sea, comer, beber, salir por ahí. Y señaló a de San Francisco. Y señaló. Esa fue la Sí, clase. como Y ese- Peter Hunt, como Peter Hunt. Como Peter Hunt, y tenía la tripita, sí. Y es que, claro, es verdad. Lo que pasa es que, claro, claro, estamos hablando los datos de unos aumentos de peso, o sea, en absoluto, en los datos que hay, que son ridículos. Pero son ridículos, o sea, un kilo, a mí me parece que yo creo que, como he dicho yo al final, hay más sombras que luces. Si es malo, pues el que una persona que tenga una obesidad gane 1 kilo es malo, pues si eso va asociado y tú lo demuestras, que tiene más resistencia a la insulina, que hay más diabetes, que hay más dislipemia, que hay más riesgo cardiovascular. Luego hay datos que las integrasas son los que tienen menos riesgo cardiovascular. Yo creo que esto es un tutor revolutum que es difícil. Yo creo que es el lobby de la grasa, ¿eh? Correcto. Yo creo que el VIH es... Correcto. La grasa siempre ha estado. El Westin, la congreso hipoatrofia debido y tomar esto. dolutegravir. Curiosamente, la persona que hizo que moderó esta, repasó y dice, Sí. en los estudios de Cortés, ganancia de peso es asociado con mayor incidencia de diabetes, mayor incidencia de riesgo cardiovascular, pero reducción, o sea, disminución de la mortalidad. Sí. ¿No? Sí, una diapositiva de Jane O'Halloran muy chula. Sí. No, pero es cierto, bueno, lo hemos vivido todos allí, que seguramente haya sido, como tú has dicho, de los temas más recurrentes y más insistentes del Congreso. Y la verdad es que al final la pregunta era, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Porque claro, es muy curioso. Hombre, da las pintas que por la razón que sea, asociación espúrea, porque efectivamente se toleran tan bien, se duerme tan bien, ¿sabe? Abren tanto el apetito que al final uno come más, que pongo por caso, ¿no? Esa vuelta a la normalidad que fuese la cuestión. Puede que sea eso. Puede que sea un mecanismo todavía por describir por el cual aumente la acumulación de óxido adiposo. Claro, lo que pasa es que llama la atención que eso ocurra en ausencia de ningún trastorno metabólico. Ni hay hipertrigliceridemias con los inhibidores de integrasa, ni hipercolesterolemias, ni hay intolerancia hidrocarbonada, no, ni hay ninguna historia. Con lo cual, la cuestión al final se te queda en la duda de... Cortes también hubo un silencio bastante estruendoso sobre el análisis de los nucleósidos. Y en el Discover quiero recordar que en el turno de preguntas se le preguntó al presentador la diferencia entre TAF y TDF y los pacientes, en un ensayo clínico randomizado, los pacientes en TAF ganaban 1 kilo más. Era estadísticamente significativo. No estoy diciendo que sea malo ni que sea... Bueno, pero es verdad que no se analizaron bien el impacto de Claro, los eso no está analizado ya. Más Y hay, la exposición previa, porque Claro. si alguien tiene lipoatrofia donde no hay, no se puede... No, y Bueno, estamos lleno sí. de cabotegravir Sí, en porque pacientes sanos. engordan de aquí. Claro. Y es ¿no? peor. Y paciente VIH El negativo. cabotegravir en personas sanas, en personas VIH negativo, no produce ganancia de peso, sin embargo. Es un inhibidor de integrasa en personas que no tienen ninguna enfermedad que recuperar. Pepe. Yo no sé si es bueno. No sé si es bueno o malo, el tiempo lo dirá, pero ya llevamos más de un año dándole vueltas al tema y parece que sigue habiendo sombras, como dice Nacho. Hay estudios con determinación de adiponectina en donde veían que había un cierto paralelismo entre los datos del aumento de peso y los cambios de estas hormonas, que no sé tampoco qué significado tienen, porque estas hormonas también varían en función de la ingesta.
Pero me parece que tú has comentado que hay un último póster, lo que pasa es que yo no me he enterado del resultado, en que hacen un análisis, una correlación entre los resultados de la inmunoactivación y el peso corporal. Eso sería algo interesante. No me he enterado. ¿Tú has hablado de ello o me ha parecido a mí? ¿Y qué es lo que se dijo? ¿Se vio que tenían más activación inmune los pacientes que tenían aumento de peso desproporcionado o al contrario? Eso es un estudio que el único que no he puesto yo de diapositiva. Lo que se vio es un análisis post-hoc del estudio 5202 y 5257, en el que aquellos pacientes, como hayan hecho biomarcadores hasta de la inmunoactivación del folículo piloso, lo que miran es que a nivel basal aquellos pacientes que tenían más inmunoactivación, en concreto mostraban CD14 soluble y no sé si el receptor soluble del TNF-alfa, eran aquellos que aumentaban más de peso. O sea, es simplemente eso, como diciendo, pues aquellos que están más inmunoactivados al principio, les pones tratamiento con integrasa y son los que aumentan el peso. Eso ocurría solo en aquellos que inicialmente estaban con normopeso, porque en los obesos eso no pasaba. O sea, y volviendo a lo que tú decías, Nen, sin embargo, aquí de la adiponectina no se encontró que iba en sentido inverso a la ganancia de peso. Sí. Es decir, eran resultados discordantes, es ¿no? el NIT 022. O sea, que fue, absolutamente, ¿no? Que fue el que presentó Esteban y que fue liarnos todavía más la historia. Es decir, que en vez de ir en paralelo, iban en sentido contrario. Exactamente. No, yo creo, honestamente... Y un kilo de peso. Exacto. 1 kilo de peso. Hombre, algo tiene que haber, ¿no? Hay estudios de switching que lo demuestra claramente, antes y después del switch, ¿no? En pacientes que tal, tal. Ahora, lo que es y por qué lo es lo que el tiempo dirá. Pero fíjate, en lo que antes y después, yo creo que aquí se han presentado 4 estudios observacionales, uno de ellos no cuenta porque es sola, no lo comparas con otros, es no sé si de la corte Max. Antes y después, realmente ahí lo que se asocia con ganancia de peso es ser más de 60 años, ser mujer y ser de raza negra. Sí. Pues normalmente más de 60 años engorda, las mujeres tienden más, ¿no? Y afroamericanos yo creo que también. De los 3 observacionales restantes, o 4, hay uno que no encuentra la asociación. Y curiosamente es en el que encuentran... Los trastornos psiquiátricos. Sí, lo digo porque los trastornos psiquiátricos, que no, vamos, que yo creo que probablemente sea la comorbilidad más frecuente en nuestros pacientes, ¿no? Seguro, seguro. Sí, y pero luego el estudio prospectivo, el de Raf y Landovich, hombre, está hecho en gente, o sea, es un estudio pequeño, es prospectivo, es en gente no infectada, ahí no se ve un efecto. Por ahí. Y sí que ha comparado raltegravir y el vitegravir, pero no lo hace con dolutegravir y afecta la diferenciación de los adipocitos in vitro. Pero no lo han mirado con dolutegravir y no lo han comparado con otros fármacos. Y luego sí que hay algún otro paper que ha mirado el perímetro de cintura y parece que aumenta más, pero no hacen TAC ni DEXA para ver grasa visceral. Muy bien. Hombre, yo creo que el análisis de los ACTG que presentaron y que ha sacado ahora Nacho, a mí me parece que sí que es elocuente. Porque miren, todo el tiempo antes, en tratamiento antirretroviral, de haber recibido un inhibidor de la integrasa, y el tiempo que sigue a la introducción al switch a inhibidor de integrasa. Es difícil creer que no haya una asociación causal ahí. Pero ¿no te gustaría ver un grupo control de gente tratada con efavirenz y con darunavir? ¿No te gustaría? A mí me encantaría verlo. Lo digo porque se puede ser. Pero el estudio que comparaba raltegravir, darunavir y atazanavir no tenía peso, pero sí se miró el lipoacúmulo. Y el que más producía el lipoacúmulo abdominal era el raltegravir. Hay un estudio que se compara con los IP y los IP. No, pero en el que estamos hablando, en el de que viene de todos los años, ese solamente se integra. No hay comparador. More, ¿cómo es eso? More question than answers, o más sombras que luces. Oye, y lo que sí que parece es que el SNC, por Dios, esto... Yo es que eso, la verdad es que a mí me sorprendió mucho lo de los estudios, porque primero es verdad que claro, a mí me parece que todo el campo del SNC es un campo un poco difuso, ¿no? Porque todo es a base de cuestionarios, todo es bastante influenciable. Entonces, por eso están buscando lo que son los biomarcadores. Podemos ver si hay unos biomarcadores que nos podemos quitar toda esta morralla de si duermo bien, duermo mal, 3 cruces, 2 cruces, 1,5, ¿no? Y entonces, eso podría ser interesante, pero claro, cuando haces... Primero, yo no sé qué valor tiene todo esto de la resonancia espectroscópica, todas estas cosas, pero cuando haces estudios, por ejemplo aquí, esas Ns tan pequeñitas
y ni siquiera esas cosas que yo no sé muy bien qué significan tampoco salen, pues la verdad es que te quedas un poco, pues no frío, porque antes tampoco estábamos ni caliente ni frío, sino que te quedas igual. La, A mí me parece que no. la sesión fue absolutamente caótica. Salí, lo que decía Alan Winston al principio pone, a ver si no enteramos de esto, Sí. y no nos enteramos se de nada. entera de nada, Totalmente. exactamente. Y no nos enteramos de nada. Yo allí esperando que resolvieran algo y tal. Y Nacho Pérez Valero le preguntó a aquel, ¿no? Y tal, y decía Nacho, macho, miran, 200 y pico cosas, hay una asociación en una de ellas y quieren con eso demostrar ninguna relación causa-efecto. La verdad que fue horroroso. Oye, pasamos a otros, tenemos 5 minutos, otros temas destacados. Susi era cajón desastre, no cajón desastre. Bueno, por la parte de lo que ha comentado Susi, se abre el debate. Oye, Susi, una cosita. Perdón. Pepe. Joder. No, yo quería preguntarte qué opinas respecto que ha sido de las últimas presentaciones que has hecho sobre el tema del PrEP, creo que era en Nueva York, y sobre el riesgo de desarrollar resistencias. ¿Qué se desprende de esto? ¿Es importante? Porque hay que hacer, según esto, hay que hacer a los ciudadanos que vayan a someterse a PrEP, hay que hacer antes una carga viral, porque el riesgo es desarrolla un 30% de los que se infectan. Desarrollan mutaciones al 184. Ahí en la presentación está un poco hipertrofiado, o sea, realmente solo un 2% de los pacientes, o sea, la mayor parte de los pacientes No se infectan. que están en PrEP no se van a infectar nunca, con lo cual la tasa de transmisiones, si tú no evitaras ese 86 o 95% de infecciones que evita la PrEP, estarías teniendo en el fondo más volumen de pacientes con resistencia. Que eso es que no me he enrollado, pero eso ellos lo dicen al introducir el tema, que ya está visto que por los modelos y por tal, ese pequeño número de pacientes que van a hacerte mutaciones serían muchísimo menos que las mutaciones, los pacientes que van a tener mutaciones en población general si se transmiten sería por en el su peor de los libre... casos un 30% del 2% de los que se infectan. Claro. Que es una cifra... Es que por tus palabras se deslizaba un poco que habría que hacer recarga viral del No, VIH y en 4 ellos semanas sí de abstinencia... Ellos sí que, o sea, quieren decir, lo que no debemos es, o debemos intentar minimizar al máximo aquellos pacientes que entran con una infección en curso, que tú no has conseguido Claro, determinar, sí. porque así vas a evitar pues, muchos de esos fracasos y de esas exposiciones a una biterapia en la primoinfección, y que son las que te pueden dar más mutaciones. Y en base a todo el Discover, ¿qué papel le ves al Descovy en la PrEP? Yo ahora mismo no lo... Vamos, si me doy con un canto en los dientes y las autoridades sanitarias nos dejan usar... Que probablemente el tenofovir. coste-effectiveness Es de la claro. aproximación no sea tan bueno. Pero bueno, todo en la vida llegará. O sea, a lo mejor hay un paciente de repente que tiene una insuficiencia renal y dices, joder, pues sí, a este voy a intentar pedir el compasivo, lo que haya que pedir, porque a este hombre no le podemos dar PrEP en estas condiciones. Y sabemos que al menos es eficaz, porque antes podíamos estar diciendo, o sea, que sí que habrá. Y llegará un momento que el TAF sea genérico, se lo podamos dar a todos de prevención. Yo qué sé, que es un estudio importante que esté ahí y que se sepa. Yo creo que ahora mismo no se va a optar por dar... Aparte que el estudio del Hipergate decía que al menos lo que llevaban mirado, no hay diferencias significativas en el desarrollo de insuficiencia renal. O sea, cuando la terapia es intermitente, que es como lo hacen los del Hipergate, aparentemente se previene un poquito esa toxicidad pequeña, pero que existe también en pacientes que se exponen. Oye, Susi, tú has minimizado, o sea, en el ensayo clínico A ver, que compara Raltegravir con Efavirenz, realmente las transmisiones, os digo, Sí, ahí hombre, sí. las transmisiones son 3 veces más. Y P0, o sea, no seamos, como dicen, p-hackers, ¿no? O sea, hombre, el tamaño, todo depende, ¿no? Si duplicas el tamaño muestral, o sea que... Claro, sí, hay sí. tres, o Si sea se que mantiene la tendencia, desde yo creo luego... que en fin, que es un 3% frente a un 1%, ¿no? Yo lo que no tengo es el dato exacto de esas 6, porque no había diferencias entre Efavirenz y Raltegravir en cuanto a la carga viral baja en el momento del parto entre los dos, si habías empezado en segundo trimestre. Si habías empezado en tercer trimestre, sí. Pero los 6 casos, yo no sé si alguien se lo preguntó, yo en ese momento no caí,
Y luego me han cabido las dudas. Si realmente... Pero bueno, ahí ellos dicen que no llegan a la significación estadística y tampoco lo concluyen, pero bueno. Luego es sorprendente que si es mucho más diferente la carga viral en el segundo estudio y en cambio se producen 3 transmisiones, me parece que son. Entonces, bueno, es verdad que ahí, pero bueno, había... Estamos ahí con las transmisiones y tal. No sé si estos estudios darán más datos en un futuro, porque aparentemente están cerrados. Pero sorprende con esas cargas virales, ¿no? Las Con 20, 26. tan bajas que hubiera transmisión, ¿no? Pero porque ellos piensan que las transmisiones han sido previas a empezar el tratamiento. O sea, que Bueno, amigos, pues hemos llegado a 1:30. Tenemos ahora un café. Muchas gracias. La verdad es que lo habéis hecho fantástico. Y nos vemos aquí nuevamente a las 6 menos 10. Vamos a seguir bien. Eso. Muchas gracias.